Jesús. Seguiré tu llamado, Dios, Cristo, pertenezco a ti. Dígale ahí, amado hermano y hermana, amigo y amiga que nos visita, dígale: Jesús, hoy me rindo a ti. Ya me cansé de hacer todo como yo pensaba que era lo mejor, pero hoy reconozco que solo tú quedas al final del camino, que solo tú eres el que puedes hacer lo imposible y posible en mi vida. Así que agradezco que hoy haya llegado a este lugar a recibir tu palabra, tu enseñanza. Jesús, eres mi Dios y te reconozco como mi Rey y Salvador. Perdóname porque no te busqué antes, perdóname porque busqué muchas opciones antes que tú, pero hoy vengo aquí rendido a tus pies y quiero recibir tu enseñanza, tu palabra, quiero recibir esa semilla y quiero que la semilla dé fruto en mí. Todo esto te lo pido dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas a Jesús. Puede tomar asiento. Hermano y hermana, bienvenidos todos. Damos gracias a Dios por esta palabra que Dios me daba para este domingo. Tome asiento, acomódese, tome su lugar. ¿Quién ha padecido de paciencia en su vida? Creo que muchos de nosotros, sin lugar a dudas. Y la palabra que Dios me daba para hoy se llama la paciencia, precisamente. Porque a lo mejor usted no sepa, hermano o hermana, pero a Dios le interesa que nosotros desarrollemos paciencia. A Dios le interesa que nosotros aprendamos a vivir pacientemente. Porque la paciencia, amado hermano, es la tolerancia del alma para sufrir. Y también la paciencia nos ayuda a soportar la espera a pesar de estar pasando momentos de prueba y aflicción. Por eso es que a Dios le interesa mucho que aprendamos de la paciencia. Cuando busqué en el diccionario, la palabra paciencia significa capacidad de padecer o soportar sin alterarse. Pero si usted busca el significado bíblico de paciencia, se refiere a la capacidad de soportar, sí, pero con fortaleza, con esperanza ante las dificultades y pruebas, confiando en los planes de Dios y que su tiempo es perfecto. La paciencia no solo es una virtud que tú y yo desarrollamos, amado hermano y hermana, sino que es un fruto del Espíritu Santo y algo que es muy importante. Es un componente esencial para el crecimiento espiritual de todo seguidor de Jesús. Por eso es muy importante la paciencia. Es como el cimiento de la construcción de una casa o de un edificio. Sin paciencia, una vida en Cristo es muy complicada que la termines, amado hermano. Por eso hoy te vengo a predicar de la paciencia. Dios me dio esta palabra porque sin ese fundamento, sin ese cimiento, tu carrera puede ser solamente efímera en Cristo. Y Dios lo que quiere es que tú llegues y permanezcas. Quiere que llegues y te desarrolles. Quiere que llegues y cambie tu vida de verdad. Que verdaderamente haya transformación. Que eso no sea un rito o una costumbre venir a la iglesia. Sino que verdaderamente veas en tu vida, en tu salud, en tu matrimonio, en tus hijos, un cambio eterno, permanente. Algo verdaderamente significativo. Y le decía, Dios me mandó a predicar de esto porque la paciencia, fíjese hermano, nos ayuda mucho para que no te desanimes fácilmente. La paciencia es importante para no desanimarte, es importante, hermano, fíjate bien, para que el dolor no duela. Repito, la paciencia ayuda para que el dolor no duela, para que puedas continuar a pesar de la adversidad.
porque sin paciencia no se cumplen los llamados de Dios, porque sin paciencia no terminas la carrera, porque sin paciencia dejamos de asistir a la iglesia, porque sin paciencia se dan divorcios, se van hijos de la casa, porque sin paciencia se toman decisiones apresuradas, emocionales, que luego nos traen consecuencias y que nos pasamos gran parte de nuestra vida pagando esas consecuencias derivadas de las decisiones apresuradas. Y lo peor que puede pasar es que sin paciencia podamos perder la salvación. Por eso es muy importante predicarte esta tarde de la paciencia. Mire, hermano, en Lucas 21 hay un pasaje que se llama señales antes del fin. Y en este pasaje, los discípulos de Jesús le cuestionan al maestro y le dicen: Jesús, ¿cuáles serían las señales del tiempo del fin? Y seguramente a lo mejor los discípulos esperaban ver puras buenas noticias de Jesús teniéndolo a un lado, al igual que tú y que yo cuando llegamos a Cristo. Pero la respuesta de Jesús, la enseñanza de Jesús, fue que sin lugar a dudas, en ese proceso antes del tiempo del fin, antes de llegar a la meta, porque la meta de todo cristiano es llegar a la eternidad, hermano. Jesús vino a la tierra para salvar tu alma y mi alma de no perdernos en el Seol, sino irnos a la eternidad con Él. Ese es el verdadero objetivo. Y dice, antes del fin, hermano, ponga atención, le dice Jesús a sus discípulos: vas a ser afligido, vas a ser perseguido, vas a ser vituperado, vas a ser encarcelado. Oiga, yo creo que los discípulos han dicho: ¿para qué te pregunté? Y además, todavía le dice: y todavía vas a ser engañado y traicionado por gente cercana a ti. Difícil, complejo. Pero eso, dice, es antes del tiempo del fin. Y quiero decirle que tiene que ver con esta predicación, porque finalmente la vida es una carrera, como Pablo lo menciona. Y a veces cuando ya casi estás llegando a la meta, pues suceden todas estas cosas, hermano. Suceden cosas complejas, difíciles, retos, pruebas, dificultades, que mucha gente termina saliéndose de la carrera por esas aflicciones. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos esto. Vamos a ir a la primera, Lucas 21. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Jesús le estaba diciendo: vas a sufrir aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo, estás conmigo. Y luego dice: con vuestra paciencia ganarás tu alma. Fíjese, hermano, con la paciencia ganaremos nuestra alma. Repita conmigo, iglesia, si usted quiere: Señor, yo te pido que desarrolles en mí tu paciencia, porque quiero terminar mi carrera y no perderme de todos los planes que tienes para mí. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Hace poquito escuchaba yo una prédica de otro pastor y hablaba de un caso que Dios me lo mandó para esta predicación de hoy. Una atleta, una nadadora profesional en aguas profundas, llamada Florence Chadwick, de Estados Unidos, tuvo muchos éxitos en su vida, pero uno de ellos, o un reto que se enfrentó, fue de trasladarse nadando de las Islas Catalinas a las costas de California. 26 millas en mexicano serían 41.8 kilómetros en aguas profundas. Dice la redacción de este caso que Florence iba obviamente con embarcaciones pequeñas a su alrededor, cuidando de que ningún tiburón
pudiera lastimarla, o si se cansaba, poder rescatarla, hermanos, en medio de un mar abierto. Después de 15 horas de nadar en aguas profundas, Florence vio neblina en el mar, hermano. Vio neblina. Y esta nadadora profesional se desesperó, se afligió y siguió sin ver nada hasta que llegó el punto que habló con su madre, que iba en una embarcación al lado de ella, y le dijo: sácame de aquí. Salió, y cuando ya estaba en la embarcación, Florence se dio cuenta que solo le faltaba 1 milla para llegar a la meta, es decir, 1.6 kilómetros aproximadamente. 2 meses después, Florence lo intentó de nuevo. ¿Y qué creen? De nuevo la neblina en esas aguas profundas de las costas de California. Pero esta vez Florence sí logró terminar la meta. Y la gran enseñanza que ella tuvo y que mencionó es que después de su prueba fallida se dio cuenta que lo que verdaderamente le sacó de la carrera fue haber tenido paciencia. Le faltaba muy poco. Y una de las cosas que le desanimó fue que no veía la meta. La segunda vez, Florence se grabó en su mente las costas de California. Y entonces, aún no viendo, aún habiendo neblina, aún habiendo impedimento, tuvo paciencia de no ver las cosas como ella hubiese querido. ¿Le suena algo familiar? Y aún así siguió y fue como terminó. Esto nos deja una gran enseñanza. La paciencia nos permite manejar la frustración y evita que nos desanimemos y nos salgamos de la carrera antes de tiempo. Aún, hermanos, viendo adversidades a nuestro alrededor, o no viendo las condiciones que uno espera en nuestras vidas. La palabra de Dios lo dice de esta manera en Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, así como la neblina de Florence, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿qué dice, hermano? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Ella puso la mirada en esas costas de Carolina. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? ¿Cuál fue el gozo que vio Jesús, hermano? Y que es una gran recomendación, ejemplo para nosotros. El gozo que vio Jesús es que veía su fin, la eternidad, regresar con el Padre. Y algo que nos desanima a todos los humanos es que las cosas materiales, las cosas finitas, nos desconcentran, acaban con nuestra paciencia. Pero Jesús dice: yo me gozo, mi gozo está puesto delante de mí. Sí, como aquel Pedro que iba caminando en las aguas y miraba a Jesús. Nosotros tenemos que vencer la adversidad, la falta de paciencia, mirando lo eterno, pensando en que esto se queda, la casa se queda, el coche se queda, tu reloj se queda, tus tenis se quedan, pero la eternidad es a donde vamos, es lo precioso, es lo bello. Y cuando tú piensas en la eternidad, ves el gozo delante de ti, y ya entonces puedes tener paciencia en tus procesos. Así lo puso Jesús, así lo puso, el apóstol Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermano? Paciencia, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. La paciencia tiene que ser completa.
Completa es esperar los tiempos de Dios. Esperar confiando en Dios, como viendo al invisible, aunque haya neblina, confiando en la palabra y promesa de Dios para nuestras vidas. Quiere decir que Dios nos blinda en este mundo, desarrollando en nosotros una coraza que se llama paciencia. Porque sabemos, hermano, que el mundo está bajo el maligno. Y sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Y también sabemos que en este mundo tendremos aflicciones. Esas son certezas de la palabra de Dios. Son cosas que no tenemos que pasar por alto. Por eso es importante, hermano, que yo te predique de esto. Y te explico por qué. Porque aquí, en la iglesia, en Pan de Vida Riviera, hay hermanos que tienen muchos años en Cristo, pero hay hermanos que van llegando apenas en Cristo. Son niños apenas espirituales. Y todos los que llegamos a una iglesia, experimentados o niños, tenemos que pasar 2 etapas, hermanos, amigos. 2 etapas. Uno es el de niño como crecimiento y el otro es para aquellos que tenemos poquito más años y pasamos procesos de madurez en Dios. Ambos son procesos, ambos son pruebas, ambos nos llevan a crecer, a todos. Así que tanto el nuevo como el que tiene años pasa aflicciones y dificultades, pero estando en Cristo son para bien. Entonces cuando tú eres niño, cuando vas llegando a la iglesia, empiezas a ver cosas maravillosas. Yo cuando llegué por primera vez a la iglesia, dije, wow, aquí me explican la Biblia con historias, es muy interesante. Vale la pena cómo los versículos los aplico a mi vida. Y es el primer amor, llegas contento, ves cosas nuevas, ves gente que busca lo mismo que tú, cambiar, ¿verdad? Ves incluso obrar a Dios en tu vida, ves meter la mano en algunas cosas que tienes y te va ayudando, ¿verdad? Te aprendes algunos versículos, hermano, para los que vamos llegando. Nos reunimos en célula, asistimos al culto, andamos emocionados, entregamos folletos, predicamos a los vecinos y todo funciona perfectamente. ¿Sabe cómo, hermano? Es como el niño, el pequeñito, todos fuimos niños y pequeños. Cuando llegan a la escuela no podemos ocultar que los niños, más que ir a aprender, hermano, van a divertirse, van a ver otros amigos. Y esperan el recreo, ansiosos para divertirse, para jugar con niños de su edad. Ellos no están pensando en que, oye, ¿y qué voy a aprender hoy en naturales o sociales? ¿O a qué horas es el examen? Ellos no van a eso, los niños. Y así cuando uno llega a Cristo, uno llega buscando tener empatía, tener otras personas que también quieran cambiar sus vidas, ¿verdad? Y por eso dice la palabra en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Vienes aquí y te conquista la palabra. Incluso a veces las predicaciones parece que conocen tu vida. ¿Le ha pasado? Yo llegué la primera vez y dije, el pastor está predicando, alguien le contó de mí, porque parece que me está hablando a mí. Eso me pasó. Pero luego viene el segundo proceso, amado hermano, de aquellos que ya llevamos años en Cristo. Y también pasamos aflicciones, también pasamos pruebas, también pasamos dificultades. ¿Por qué? Porque no puedes quedarte todo el tiempo siendo un niño. Tienes que crecer, y la forma de crecer para los que son maduros en Cristo es que también llegan pruebas. También llegan pruebas. Y una de las, hay un pasaje en la Biblia, hermano, en Hebreos 5, que habla precisamente de esa madurez en todo cristiano que ya tiene un poco de tiempo. Y fíjate qué interesante, porque ese subtítulo de la Biblia se llama así, se llama Advertencia sobre la apostasía. Y apostasía significa abandono o rechazo de la fe. Habla a los maduros en Cristo. Y esto les dice, o nos dice a los que ya estamos en Cristo, hermanos, Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad
que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad todavía de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque todavía es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando yo leí este pasaje, me acordaba, amado hermano, que hace poquito el pastor Dante Gebel entrevistaba en su programa a un artista, no le voy a decir el nombre, pero le dicen el Gallito Feliz. Ya usted debe saber quién es. Y él decía que no le gustaba ser adulto, porque pues que había muchas responsabilidades. Y luego le preguntaba el pastor, ¿y tú qué haces? Dice, yo nada, no me gusta hacer nada. ¿Pero qué haces? No, nada, absolutamente nada. O sea, este varón quería quedarse siendo niño. La palabra dice que no podemos permanecer siendo niños. Eso es apostasía, es rechazar la fe. Es rechazar tu propio creador, el desarrollo de la creación. ¿Por qué te digo todo esto, hermano? De ese crecimiento para los nuevos y crecimiento para los maduros. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la paciencia? Tiene que verlo todo y tiene que ver mucho. Porque a usted, hermano, que está empezando en Cristo, le vendrán pruebas. Y a los hermanos que tienen más tiempo en Cristo para madurar y ganar nuevos territorios en Cristo, le vendrán pruebas también. Y entonces yo predico esta palabra que Dios me dio para que esas pruebas, para el que va llegando, y esas pruebas para los que tienen años en Cristo, no sea ocasión de que abandones la carrera antes del fin. Porque ellos necesitan y todos necesitamos desarrollar la paciencia. Dice la palabra en Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué, hermano? La tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y cuando yo veía esta palabra, Dios me daba una perla, una revelación del Padre, hermano. Porque ahí se los voy a dejar ese versículo, ese pasaje, para que usted vea, hermano. Lo primero que usted tiene que leer ahí, en esa pequeña porción de la palabra, es que dice que vamos a tener tribulaciones para aprender paciencia. Entonces las tribulaciones van a estar sí o sí. ¿Está conmigo, hermano? Sí o sí va a haber tribulaciones, pero Dios lo que busca es que tú desarrolles confianza, paciencia en Él. Y fíjese cómo dice luego, hermano, dice, la tribulación produce paciencia. Ok, ya ganaste paciencia. Y aquí viene la revelación. Pero dice, luego la paciencia, otra vez, prueba. Aquí lo dice. Después de que viene la tribulación, viene paciencia. Y luego de la paciencia, otra vez prueba. A ver, Dios, ¿cómo está eso? Significa que viene otro nivel, otro escalón, otra conquista, algo nuevo. Siempre así. Y luego dice, y la prueba, otra vez prueba. ¿Cuántas veces dice prueba aquí? 3. Prueba, paciencia. Y al final dice, porque la prueba nos da esperanza. Y si usted busca cuál es el sinónimo de esperanza, es fe. La paciencia es el cimiento de la fe, que soporta la fe. Usted ha leído Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La convicción de lo que no se ve. Recuerda el ejemplo del Florence Chadwick. Ella no veía la costa de California. Y eso es la fe, es la confianza. Eso te lleva a la paciencia. Te predico esto porque debemos saber, hermano, hermana, que vienes por primera vez o que vas llegando a Cristo, que llegaste a Cristo, que llevaste a Jesús, que llegaste a una iglesia para ser desarrollado, para ser preparado.
para crecer. Y eso conlleva pruebas. Eso conlleva pruebas. Por eso Proverbios 4 dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Significa que nosotros vamos avanzando, creciendo, mejorando, cambiando áreas en nuestras vidas. Ahora, iglesia, yo sé perfectamente, hermano y hermana, que caminas en Cristo, que vienes llegando a Cristo, que hemos pasado muchos de nosotros por procesos muy difíciles. Yo sé incluso que hoy muchos estamos pasando procesos muy difíciles. Yo sé. Y te entiendo, hermano, yo sé lo que sientes. Yo sé, amado hermano, amada iglesia, lo que es un desierto de duro. Yo sé, amada iglesia, amado hermano, lo solitario que es estar en una cárcel. Yo sé, amado hermano, lo desesperante que es estar en una cisterna llena de lodo. No es sencillo, hermano, yo te comprendo, yo sé que es eso. Yo sé que a veces sientes que desmayas, a veces sientes que ya ni siquiera quieres vivir, que no tienes fuerzas. Yo sé que los procesos son así, hermano. Y yo sé que así como yo te has preguntado tal vez, ¿y por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Yo sé que los procesos de crecimiento y madurez se siente uno solo. Yo sé que te sientes solo o sola. Que a veces dices, nadie me comprende, nadie me tira una mano, nadie me ayuda. Y es que es tu proceso, el proceso es personal. Y ves que las cosas no mejoran, hermano. Cuando estás en los procesos, se te levanta todo. Estás pasando una dificultad y se te descompone el coche. Estás pasando una dificultad y pierdes el empleo. Estás pasando una dificultad y se te enferma un hijo. Dices, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo todo a la vez? Yo lo sé, hermano, yo lo he vivido. Lo he pasado y lo sigo pasando. Yo sé que se siente. Pero quiero decirte, amado hermano y hermana, amigo que nos visitas, que tú eres un hijo de Dios. Tú eres apartado de Dios. Y que aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque sientas solo en tu proceso, aunque tengas miedo, tú tienes que esperar en Dios, tienes que confiar en Dios, tienes que ser paciente en Dios. Y Dios, quiero decirte que no le da a sus guerreros batallas que no puedan soportar. Eso que tú crees que ya no puedes, eso que crees que dices que a veces prefieres morir, eso que tú crees que es imposible para ti, Dios sabe que sí puedes con eso. Él te ve como a Gedeón cuando llegó y lo vio y le dijo, Gedeón, esforzado y valiente, dijo, no, Señor, yo no soy eso que ves. Dios ve en ti y en mí cosas que ni siquiera tú has descubierto todavía. Y por eso pasas esto, por eso la aflicción, por eso las pruebas, porque el Señor te quiere llevar a más. No te sientas solo, hermano, hermana. Jesús siempre está ahí y nos entiende perfectamente porque Él fue probado. Y Él fue probado y superó, y Él está listo para ayudarnos, para aconsejarnos, para darnos paz en medio de la tormenta. Dice la palabra en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, hermano, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que tú puedas soportar. Aunque tú crezcas o tú creas que no puedes, Dios sabe que sí puedes. Lo que estás pasando lo vas a superar. Lo que estás atravesando lo vas a superar, hermano. Lo vas a pasar porque Dios no da a sus guerreros batallas que no puedan soportar. Dice la palabra en Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue uno tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que buscar a Jesús en esos momentos de tribulación y de prueba. También nos dice Dios qué es lo que tenemos que hacer cuando hayas ganado esa paciencia, hermano, porque no todos tenemos el mismo nivel de paciencia. Usted tiene que entender que hay hermanos que van llegando a Jesús y hay hermanos que ya tienen más años en Cristo y somos diferentes niveles de paciencia. Pero Romanos dice esto, hermano, un gran consejo de Romanos 15 del 1 al 6, dice: así que los que somos fuertes debemos, ¿qué dice, hermano? Soportar las flaquezas de los débiles. Para eso estamos como hermanos. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo, hermanos, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, dice: los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué, hermano? Esperanza, que traducido o sinónimo de fe. Pero el Dios de la paciencia, hermano, y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Usted lee la Biblia, hermano, y dice en Efesios, por ejemplo, 4, soportaos unos a otros con paciencia. También segunda de Timoteo, capítulo 4, dice: reprende y exhorta, pero con paciencia, sabiendo que cada quien lleva un nivel de madurez espiritual. Ahora, hermano, en la Biblia, algo hermoso de la Biblia es que nos muestra ejemplos. Eso es a mí lo que me encanta de la palabra de Dios, que nos deja ejemplos de personajes que nos sirven aplicados a nuestra vida. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, ejemplo de paciencia, es David, el rey David. El rey David, hermanos, siendo pastor de ovejas, fue buscado por Samuel, enviado por Jehová para que fuera ungido, el menor de su casa. Y cuando Samuel lo unge, le dice a David: tú vas a ser rey de Israel. ¿Y sabe qué, hermano? Así como a David, Dios tiene promesas para ti. Tiene promesas de antemano que son tuyas, de nadie más, no del que tienes junto a la derecha o atrás o adelante, solo tuyas, así como David. Pero ¿qué cree, hermano? Le estoy predicando de la paciencia. David no fue rey inmediatamente. David no fue rey inmediatamente. Primero lo contrató el rey Saúl para que fuera a tocarle, ¿verdad? ¿Y qué cree, hermano? Que padeció también persecución, pasó pruebas. Saúl lo quería matar, le tenía envidia. Y seguramente David se preguntaba como tú te preguntas: Señor, si la Biblia dice que me amas y que quieres lo mejor para mí, ¿por qué padezco? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué tengo que huir si me ungiste para ser rey? ¿Por qué? Dios lo estaba preparando su corazón, estaba preparando todo lo que él tenía que hacer. Dios te lleva poco a poco, hermano, porque sabe que si te lo da de golpe te pierdes. David incluso fue primero rey solamente de Hebrón, de una provincia, solamente de Hebrón, 7 años. Y en esos 7 años, siendo rey solamente de Hebrón, seguramente también se preguntaba: pero el Señor me dijo que iba a ser rey de Israel, y sigo todavía solamente reinando Hebrón, una provincia. El Señor te está preparando, hermano. El Señor te está preparando para lo que verdaderamente es tuyo. Tienes que tener paciencia, no te salgas de la carrera. A lo mejor nada más te falta 1 milla, solo 1 kilómetro con 6.
Pero esta predicación tiene que ver con eso. Otro hombre, sin lugar a dudas, lleno de paciencia, fue Job. Y en esta hay una historia bien hermosa, hermanos, porque Job, hermosa, para algunos dicen que no tan hermosa y tiene razón, pero mire, hay un mensaje hermoso, mejor dicho. Job era un hombre que era bendecido por Dios, que tenía muchos bienes, tenía muchos hijos, y él era un hombre recto, dice la palabra. Pero de momento lo perdió todo. Lo perdió todo. Y quiero decirle una cosa, amado hermano. Este hombre adoraba a Dios, ofrendaba a Dios con todo su corazón y por sus hijos. Y a lo mejor Job, durante ese libro de Job, él se quejaba, como a lo mejor hoy te quejas tú. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo perdí? ¿Por qué mi carne se cae? ¿Por qué se murieron mis hijos? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Si yo te adoraba, yo me entregaba a ti. Pero Job tenía posesiones, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas. Tenía muchas posesiones y con esas posesiones adoraba al Señor. Y te preguntarás, ¿por qué le pasó eso a Job? El plan de Satanás era hacer que Job blasfemara de Dios. Que en ese proceso de tribulación, él renegara del poder de Dios. Pero el plan de Dios, hermano, escúchame bien, pero el plan de Dios para ti, para mí, es que después de la prueba, después del proceso, después de la cárcel, después de la pérdida, después de la cisterna, después de eso, Dios tenga legalidad para darte el doble. Legalidad para darte el doble. Y si con 7,000 camellos Job le ofrendaba a Dios, imagínese con 14,000. Iba a tener un hombre más agradecido a Dios. Dele una ofrenda de palmas al rey. También hay ejemplos, desafortunadamente, de gente que perdió todo por no tener paciencia, que sufrió en su vida por no ser paciente a la hora de tomar decisiones, por no ser obediente. Y ese fue el rey Saúl. El rey Saúl no fue paciente, sufrió mucho en su vida. Yo no sé si estés pasando por momentos difíciles donde te metes en una, sales y te metes en otra, sales y te metes en otra, sales y te vuelves a meter en otra. Pero la clave en el reino de Dios es ser paciente, es guardar y esperar los tiempos de Dios. A Saúl le dijeron, ahora vuelvo, espérate 7 días. Y él no se pudo esperar. No se pudo esperar y lo perdió todo. Samuel le dijo, locamente has hecho por no guardar el mandamiento de Dios. Por eso ve que es importante la paciencia, hermanos. Por eso a Dios le interesa que escuches sobre ese concepto, sobre ese fruto del Espíritu Santo. Es necesario, te va a hacer bien, vas a lograr tus metas con paciencia. Dice la palabra en Santiago 5 del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened ¿qué? Paciencia, una vez más. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. Y no se refiere solo a la segunda venida de Jesús con trompeta y que va a venir en el arrebato. No solo se refiere a eso, hermano. Se refiere a que Él venga y te saque de ese proceso en el que estás. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ese labrador no se desespera, espera el fruto. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones para que en la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca, dice la palabra. Hermanos, no te quejes para que no seas condenado. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Sabe por qué dice eso, hermano? Este pasaje. Porque Dios está viendo cómo reaccionas, si eres fiel
si guarda sus mandamientos a pesar de la prueba. Está observando. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí Santiago recuerda, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. La paciencia de Job. No blasfemó de Dios. Job decía, Dios da, Dios quita, alabado sea el Señor. Todo es de Él. Si pensáramos así, fuéramos pacientes. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Viste el fin de Job? Ese es el fin que nos espera a ti y a mí después de un proceso. Quiero decirle, hermano, que el Señor Jesús también nos enseña algo bien bello. Cuando arrestaron a nuestro Señor Jesús, usted sabe que lo entregó Judas. Y en ese preciso momento hay una gran enseñanza para todos nosotros esta tarde. Ese era su proceso de Jesús. Jesús, hermano, tenía que padecer. Jesús tenía que ir a la cruz. Jesús tenía que morir, tenía que hacerlo. Era su proceso, el suyo, no el de los discípulos, el suyo. Y él lo sabía, hermano. Pero alguien que no sabía de esos procesos, quiso meter la mano en su proceso. Dice la Biblia que estando ahí sus discípulos llegaron y lo arrestaron, y entonces uno de ellos sacó una espada y le voló la oreja a ese que lo había agarrado. Quiso acelerar la salida, quiso acelerar el proceso. Esto es como un pastel. Tiene su tiempo de sacarlo del horno. Si lo sacas antes no está bueno, no sirve, no da el fruto que necesitas. Es en el preciso momento, tienes que esperar ese proceso, y para eso sirve la paciencia, para estar en el horno, y que en el debido tiempo Jesús y Dios te saquen de ese proceso, nuevo, renovado, listo, preparado, más grande, más alto, con nuevas virtudes, con nuevos talentos. Por eso siempre que usted esté en una prueba, hermano, siempre que esté pasando una dificultad, usted pregúntele al Señor, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿A qué quieres que me parezca ahora? ¿A un pastel de chocolate? ¿A un pastel de zanahoria? ¿Cómo quieres que salga del horno? Enséñame, Señor, muéstrame qué quieres hacer de mí, cómo quieres formarme. Pregúntele al Señor en su prueba, en su desierto, en su cisterna, en su cárcel. Dice la palabra en Mateo 26, del 51 al 54. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. Y fíjese además la enseñanza que Jesús les da y nos da esta tarde. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12,000 legiones de ángeles? ¿Acaso usted cree que Jesús no podía haberse defendido, si había hecho milagros, resucitado muertos, sanado ciegos, levantado cojos? Pero Él dice, ¿tú crees que esto es nada más porque sí? Eso te dice hoy Dios. Estás pasando un proceso y Él puede sacarte, pero no te saca porque te falta tiempo de preparación. Todavía no estás listo, pastel. Amén. Pero ¿cómo entonces, dice Jesús, pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Una gran enseñanza para todos. Los tiempos de Dios son perfectos. Yo te vengo a predicar paciencia, espera, Él está ahí, tiene la capacidad de resolver tu problema. Y si tiene la capacidad, entonces estás siendo enseñado por Dios, preparado por Dios. Voy terminando con esto, hermanos. Padecer
es necesario para que nuestro corazón no se enaltezca, para que no crezca en nosotros la soberbia, para que no nos alejemos de Dios y para desarrollar paciencia, para que recordemos en los padecimientos que dependemos de Dios, para que recordemos en los padecimientos que nuestro destino está en manos de Dios. Si Dios quiere, mañana no despertamos. Si Dios quiere, vivimos 120 años. Para eso son las tribulaciones de Dios. Pero también es necesario que sepas, hermano y hermana, que la prueba no es el fin. La prueba no es el fin. No te vas a morir. La prueba no es el fin. No te vas a quedar en la cárcel permanentemente. La prueba no es el fin. No te vas a quedar tirado toda la vida. Ese no es el fin, hermano. Ese no es el fin de Dios. La prueba es el medio legal para que Dios te dé más. La prueba es el medio legal para que Dios te pueda dar más, confiar más, entregar más, llevar a más. ¿Quién quiere más, hermano? Viene con prueba, hermano. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Dice la palabra, terminamos con este salmo hermoso. Y eso léelo conmigo, hermano, porque es una palabra de exhortación y consuelo para todos nosotros. Dice el Salmo 40, escrito ¿por quién? Por David, por una persona que desarrolló la paciencia en medio de la prueba, por una persona que fue perseguido, por una persona que pasó muchos años para que el plan de Dios se cumpliera en él. Y él escribió este salmo diciendo, ya aprendí. Yo espero que tú digas hoy, ya aprendí, Señor. Ya aprendí esto. Y él escribió así, dijo, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Gloria a Dios. Así que, hermano, yo quiero que te pongas de pie porque quiero orar por ti. Dios me mandó a predicarte esta palabra para el tiempo de prueba, o prepararnos para el tiempo de prueba, porque no se van a acabar las pruebas, porque todo seguidor de Jesús va como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Así que yo quiero orar por ti. Si quieres seguirme, cierra tus ojos y habla con Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que así como tú eres nuestro sumo sacerdote, que descendiste a la tierra, Jesús, y padeciste, tuviste miedo, tuviste pruebas, pero tuviste paciencia, confiaste en la palabra y en el mandato de Dios. Hoy nos enseñas, Señor, que podemos pasar pruebas porque estamos creciendo. Podemos pasar pruebas porque estamos madurando. Podemos pasar pruebas porque estamos tomando nuevos territorios. Podemos pasar pruebas porque nos preparas para darnos más. Pero, Señor, hoy sabemos que tus planes son perfectos y que si nos metes en el horno, si nos pasas por el fuego, si nos pasas por las aguas, Señor, tú estás ahí con nosotros, vigilando, sabiendo que esas pruebas las podemos superar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que reveles a mis hermanos, a su espíritu, a su alma, Señor, esa fortaleza, Señor, para superar toda prueba que tú les pongas, Señor. Porque sabemos que hoy nos gozamos en las tribulaciones. Porque la tribulación produce paciencia y la paciencia produce fe. Y la fe mueve tu mano.
La fe es la que conquista la tierra prometida. La fe es la que ayudó a David a vencer a Goliat. La fe es la que ayudó a Josué a dar 6 vueltas en Jericó para que los muros cayeran. Así que, Padre, hoy te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que eches fuera todo temor, que rompas toda cadena de maldición, que pudras todo yugo de Satanás en la vida de mis hermanos, Señor, y que los levantes con las fuerzas del búfalo, que los levantes con las fuerzas del águila, Señor, y que le des esa confianza, esa fe, esa paciencia, que no nos dejarás caídos, Padre, que tú nos levantarás y nos darás esa fuerza, Padre, y nos harás andar en nuestras alturas. Padre, gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que la paciencia nos lleva, Señor, a lograr los objetivos, a caminar como viendo al invisible, a poder superar las pruebas, a no salirnos de la carrera, aunque no veamos en este momento lo que esperamos ver, Señor, a no dejar tirado tu ministerio, a no dejar tirado, Padre, aquello que nos has dado, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a cerrar los ojos y a ver, Padre, con gozo la eternidad, a poner la mirada en las cosas de arriba, en las que no se corrompen, en las que no se apolillan, Señor. Ayúdanos, Padre, a no darle importancia a aquello que nos acongoja, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú aderezas mesa en presencia de mí, delante de mis angustiadores. Así que tú eres un Dios poderoso, bueno, misericordioso, y que además nos enseñas. Padre, gracias por la vida de mis hermanos. Cúbrelos con la sangre de Cristo y con la armadura de Dios, Padre. Levántalos, fortalécelos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y alabamos a Dios, hermano. Vamos a alabar a Dios. Cántele al Señor, hermano. Le decimos todos.